Buenos días, tardes, noches. He estado bastante tiempo dándole vueltas a la mejor forma de empezar este canal de YouTube y finalmente he decidido que ya que este va a ser un medio en el que voy a bombardear a mi probablemente escasa audiencia con mis absurdas divagaciones y ya que esas divagaciones van a ser básicamente reflexiones respecto a temas de lo más diverso sin ninguna conexión aparente, es decir, que voy a hablar prácticamente de todo, quizá la mejor manera de empezar sea plantear una cuestión que lo abarca todo. La cuestión más fundamental de todas, o la que muchos consideran ser la más fundamental de todas. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué el ser y no la nada? Es decir, ¿por qué existe algo en lugar de no existir nada? Cuando pienso en esta pregunta, que en tantas formas distintas he visto repetida hasta la saciedad, hay algo que me planteo incluso antes que la posible respuesta. Lo que me planteo es si la pregunta en sí tiene sentido o si por otra parte es una pregunta rematadamente absurda. La pregunta, aun siendo sumamente breve, exige aceptar diversas premisas como ciertas. Para empezar, exige aceptar que todos sobreentendemos lo que significa el propio verbo existir. Y lo cierto es que es un término tan absolutamente básico y fundamental que, aunque todos lo usemos constantemente y demos por hecho su significado, realmente sería muy difícil definirlo. Es decir, si buscamos en la RAE, la Academia tiene claro que el significado de existir, en su primera acepción, es dicho de cosa, ser real y verdadera. Pero si buscamos el significado de la palabra real, vemos que la primera acepción, según la RAE, es que tiene existencia objetiva. Así que la propia RAE, la Academia misma, cae en un absurdo círculo de definiciones. Se define lo que existe como lo real y se define lo real como lo que existe. Así no resolvemos nada. Todos tenemos una idea de lo que significa ser real y existir. Teóricamente podemos diferenciar cosas que existen de cosas que no existen. Si yo digo que Australia es real, pero que el país de las maravillas o el país de nunca jamás no son reales, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy hablando de que un concepto concreto se corresponde con una existencia material y que otro concepto no se corresponde con una existencia material. Es decir, el país de las maravillas, igual que el país de nunca jamás, en cierto modo existen, pero solamente existen como ideas, como interconexiones neuronales en nuestras mentes que dibujan imágenes, pero no existen como realidades materiales que podamos palpar con las yemas de nuestros dedos. Y eso es lo que queremos decir cuando, paradójicamente, irónicamente, decimos que no existen. ¿Podríamos, por otra parte, hablar de algo que, además de no existir como realidad material y tangible, tampoco exista ni siquiera como idea? Lo cierto es que no. No podemos, porque si hablamos de algo, ese algo tiene que existir por lo menos como idea. Si no, no podríamos hablar de ello. Si hablo de los unicornios, pues tienen que existir por lo menos como idea, por mucho que no existan materialmente. En todo caso, ya que se habla de lo que existe y lo que no existe, y damos por hecho que tenemos una idea, aunque sea intuitiva, de lo que existe y de lo que significa existir, vamos a, por el bien de este vídeo y de su, esperemos, no exageradísima longitud, vamos a suponer que sabemos lo que significa existir. Pero la pregunta de por qué existe algo, por qué existe el universo, también no solamente nos exige dar por hecho lo que significa la palabra existir, también nos exige dar por hecho que efectivamente existe algo. Porque si no, no nos preguntaría por qué existe algo. Así que damos por hecho que existe algo. ¿Podemos estar realmente seguros de que existe algo? Bien, si tomamos el camino del solipsismo cartesiano y cuestionamos cada presunta certeza que creamos tener, podríamos dudar de la existencia de todo aquello que nuestros sentidos nos indica. Es decir, de aquello de lo que nos están informando nuestros sentidos. Todo aquello cuanto vemos, cuanto oímos o tocamos, podría ser un espejismo, un sueño, una ilusión.
O por lo menos de esa idea partía René Descartes cuando se propuso dudar de todo. Pero obviamente el propio filósofo francés llegaba posteriormente a la conclusión de que podía afirmar con contundencia una certeza indudable, la certeza de su propia existencia. Yo sé que yo existo. ¿Y por qué sé que yo existo? Bien, pues porque pienso. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. La certeza de la existencia propia es lo que llamamos una intuición. Es decir, se trata de un conocimiento inmediato de algo sin mediación de la razón. No se requiere un razonamiento intermedio. Lo sé de forma inmediata. Sé que pienso. Y esto lo sé por mera intuición. Y del hecho de que pienso, deduzco lógicamente y racionalmente que existo. Por otra parte, ¿puedo saber que existe algo además de mí mismo, además de yo? Bien, puedo saber que mis sentidos me informan respecto a varias entidades aparentemente externas a mí. Puedo ver, escuchar y tocar objetos. ¿Son esos objetos entidades realmente existentes distintas a mí? A mi juicio se podría llegar a afirmar que sí, si bien esto es algo tremendamente complejo, pero esos objetos que percibo con mis sentidos, puedo afirmar que no son generados por mi mente consciente. Es decir, no los creo yo de forma voluntaria, sino que son entidades que aparentemente me rodean y que percibo independientemente de mi voluntad, independientemente de lo que yo quiera. Igual que tengo una certeza intuitiva de que yo pienso, también puedo afirmar que tengo una certeza intuitiva de que percibo sensaciones. El hecho de que esas sensaciones formen parte de la realidad virtual de Matrix, o que sean un espejismo, o que sean un show de Truman, eso ya es otra cosa distinta. Pero el caso es que puedo afirmar como certeza absoluta que las percibo. Y además de poder afirmar que percibo sensaciones, como soy consciente de mi propia voluntad, de lo que yo conscientemente quiero, puedo afirmar que esas sensaciones son ajenas e independientes a mi voluntad. Porque cuando abro la ventana y casualmente observo un pájaro volando, no he sido yo conscientemente con mi voluntad quien ha hecho aparecer el pájaro. Pues si hubiera sido yo conscientemente, me habría dado cuenta. Si hubiera sido yo con mi voluntad, lo sabría. Claro, podría decirse que es la parte subconsciente de mi yo. Entonces, yo no solamente sería mi yo consciente, sino sería otra parte, un subconsciente, que genera imágenes que yo creo percibir como algo externo a mí, pero que realmente las estoy creando yo. Y eso podría decirse que es lo que pasa cuando soñamos, en cierto modo. Cuando soñamos, creemos estar percibiendo cosas que no hemos creado nosotros mismos, pero curiosamente parece que las hemos creado nosotros mismos, pero no en nuestra parte consciente. No somos conscientes de estar creándolas, sino que es nuestra parte subconsciente la que crea esas percepciones para que las recibamos creyendo que no las estamos generando nosotros mismos. Bien, dejando de lado la cuestión sobre si lo que percibo con mis sentidos existe o no existe realmente, el caso es que puedo afirmar de forma categórica que yo sí existo. Y de ello tengo una certeza absoluta. Así que por el momento tenemos suficiente material como para afirmar que existe algo, ya que por lo menos existo yo. Así que en principio no parecería absurdo tomar como premisa esta certeza para plantear la pregunta inicial del vídeo, que es la de por qué existe algo en lugar de nada, por qué existe el universo, entendiendo el universo como todo aquello que existe. Pero el principal problema con el que nos topamos con esta pregunta no es tanto ni siquiera el hecho de tener que asumir que conocemos la definición de la palabra existencia, del verbo existir, ni tampoco el tener que asumir que efectivamente existe algo, porque efectivamente existo yo. Es decir, estos dos problemas ya están superados. El principal problema es que la pregunta está planteada como un por qué. Cuando preguntamos por qué, siempre podemos hacerlo en dos sentidos distintos.
O bien podemos estar preguntando por un motivo, es decir, por una intencionalidad por parte de un agente consciente, de un individuo, o bien podemos estar preguntando por una causa, aunque dicha causa no tenga intenciones y sea un fenómeno puramente mecánico y carente de conciencia. Entonces, por poner dos breves ejemplos, si yo pregunto, ¿por qué ha cogido María el paraguas? En ese caso estoy preguntando por los motivos, por las intenciones que tiene una persona, María, para hacer algo. María ha cogido el paraguas porque está lloviendo y no quiere mojarse al salir. Por otra parte, si yo pregunto ¿por qué llueve? En este caso no estoy preguntando por una intención, ya que la lluvia no tiene intenciones ni es causada por un individuo o agente con intenciones. Pero puedo estar preguntando por la causa de la lluvia. Llueve porque las nubes de vapor de agua se han condensado a causa del descenso de temperatura. Entonces, cuando preguntamos, y volvemos al tema inicial, cuando preguntamos por qué existe el universo, por qué existe algo, la pregunta parecería en principio errónea, en especial si la entendemos en el sentido de finalidad, de intención o motivación. Si asumimos que hay una intención detrás del universo, estamos dando por hecho que hay un individuo pensante, algunos lo llamarían Dios, pero bueno, estamos dando por hecho que hay un individuo pensante que ha hecho que el universo exista y que ese individuo pensante lo ha hecho por una razón, quizás para satisfacer un deseo propio o una necesidad propia. Y eso es mucho presuponer que alguien pensante haya llevado el universo a la existencia por algún motivo. Eso es mucho presuponer, no podemos presuponer tanto. Por otra parte, si cuando preguntamos por qué existe el universo, no hablamos de una intención, no buscamos una intención, sino que buscamos una causa, un fenómeno inconsciente que haya precedido al universo y haya causado la existencia del universo, ya la pregunta parecería quizás tener algo más de sentido, ya que aquí por lo menos nos está dando por hecho que el universo existe con una intención, con una finalidad de algún agente. En este caso, lo que estamos dando por hecho es que tiene que haber una causa para el universo. Pero es que incluso así, al preguntar esto, hay ciertas consideraciones que debemos hacer. La primera es que quizás el universo entero no tenga una causa. Es decir, que no haya una causa para la existencia de todo. Esto podría parecer chocar con nuestras conclusiones empíricas, en tanto que aparentemente, en principio, cada fenómeno que observamos dentro del propio universo parece haber sido precedido por una causa. Es decir, cada fenómeno ha sido causado por un fenómeno precedente en el tiempo, de manera que cada causa tiene una causa, que tiene una causa, que tiene una causa, y podemos rebobinar la película del universo como un gigantesco efecto dominó de causas y consecuencias hasta llegar a lo que definiríamos como la causa primera, el llamado motor inmóvil de Aristóteles. Esta causa, por definición, tiene que ser una causa incausada. Siendo la primera, no puede haber existido una causa precedente, anterior a ella. Bien, esto implicaría que si hay una causa primera, la situamos al inicio del universo, la respuesta a la pregunta ¿cuál es la causa del universo? Podría ser ninguna, no hay ninguna causa, no hay ningún fenómeno anterior al inicio del propio universo. A muchos les costaría enormemente concebir la idea de que el universo entero haya sido causado por la nada. Para empezar, porque eso choca con ciertas evidencias científicas observables. Por una parte, hace mucho tiempo que se constató como un hecho probado, mediante la experimentación científica, que las cosas no surgen de la nada. La materia no se crea ni se destruye. Puede transformarse de mil maneras. Puede cambiar de estado, de sólido a líquido o a gaseoso, o incluso un compuesto químico puede reaccionar y transformarse en otro, o unos elementos químicos como el hidrógeno y el oxígeno pueden generar moléculas de un compuesto químico como lo es el agua,
o incluso un elemento químico puede transformarse en otro elemento químico. El hidrógeno puede transformarse en helio, en una reacción de fusión nuclear, por ejemplo. Pero la cantidad de materia, en principio la idea era que permanecía inalterable, o eso creíamos en un principio. Del mismo modo que creíamos que la materia permanecía inalterable, es decir, que la materia no se crea ni se destruye, no aparece ni desaparece, también pensábamos lo mismo sobre la energía. Entendíamos que igual que existe un principio de conservación de la materia, existe un principio de conservación de la energía, y que la energía de un objeto que se ha empleado para levantarlo hasta cierta altura es la misma energía que ese objeto genera como energía cinética al caer. Pero es que cuando el objeto cae y colisiona contra el suelo, no se ha perdido, no ha desaparecido esa energía, sino que se habrá transformado en calor, en vibración de las moléculas de aire que percibimos como sonido, etcétera. Es decir, la energía se conserva. Así que debería permanecer tan inalterable como la materia. Y desde el origen del universo deberíamos haber tenido siempre la misma cantidad de materia y siempre la misma cantidad de energía. No obstante, más tarde se descubrió que la materia puede incluso dejar de ser materia para convertirse en energía, y que la equivalencia entre la cantidad de masa de un cuerpo material y la cantidad de energía en la que puede llegar a transformarse se puede describir mediante la celebérrima fórmula de Albert Einstein: E es igual a mc al cuadrado, es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La transformación de materia en energía la podemos observar en las reacciones nucleares, tanto en las de fisión como en las de fusión, o como en una bomba atómica. Entonces, la materia sí puede desaparecer como materia para pasar a ser energía, igual que la energía puede desaparecer como energía para pasar a ser materia. Unas cosas pueden aparecer como materia y desaparecer como materia o como energía, pasando a ser la otra cosa. Pero claro, esto no deja de ser una transformación. No es una aparición ni una desaparición. Así que incluso podría concluirse que solamente hay que cambiar el principio. Y que el principio fundamental sería que el conjunto materia-energía no aparece ni desaparece, que solo se transforma. La materia-energía del universo se mantiene constante. O esa era la idea. No obstante, parece que ni tan solo esto es del todo cierto, porque parece ser, y aquí llegamos a un punto clave de este vídeo, parece ser que la idea de que algo surja de la nada sí parece haberse constatado experimentalmente. Parece haberse constatado en aquello que conocemos como partículas virtuales, que tienen lugar en el fenómeno conocido como fluctuaciones cuánticas. En una fluctuación cuántica se genera un par de partículas, consistente en una partícula y su correspondiente antipartícula. Estas duran un brevísimo lapso de tiempo antes de volver a atraerse y destruirse mutuamente. La conservación de la materia-energía parece efectivamente violada, aunque sea durante un brevísimo instante, en ese fenómeno que conocemos como fluctuaciones cuánticas. Y hay constancia experimental de las fluctuaciones cuánticas mediante el efecto Casimir, que parece revelar los efectos que tienen estas partículas virtuales surgiendo, en este caso, en el caso del efecto Casimir y su comprobación experimental, pues surgen en el vacío que hay entre dos superficies paralelas. Así pues, puede decirse que realmente algo puede surgir a partir de la nada, y que sí que hay constancia experimental de ello. Y en base a esto, a este fenómeno de las fluctuaciones cuánticas, existen físicos como Lawrence Krauss o incluso Stephen Hawking que infieren que el propio universo pudo haber surgido de la nada, del mismo modo que hay partículas virtuales que surgen de la nada. Por supuesto, aquí podría llegar a cuestionarse que esas partículas virtuales sean realmente algo que está surgiendo de la nada, ya que podría decirse que el espacio vacío en el que surgen no es equivalente a la nada,
ya que el espacio es algo, es espacio, y que por lo tanto no es cierto que se haya constatado que algo puede surgir de la nada. En caso de que se plantee esto, habría que aceptar que no se ha observado nunca algo surgir de la nada, pero no porque tal cosa sea imposible, sino porque nunca se ha observado la nada. Así que no podemos saber si de la nada puede surgir algo, ya que no hemos visto la nada. Si no aceptamos espacio vacío como equivalente a nada, no hemos visto nada. Es decir, miremos donde miremos, vamos a hallar espacio, ya sea espacio repleto de materia o sea espacio vacío. Pero nunca podremos observar lo que sucede en una nada absoluta que ni tan solo contenga espacio. Es importante decir que esto no le da la razón a quienes afirman categóricamente que la materia o que cualquier entidad existente no puede surgir de la nada. Ni se la da ni se la quita. Simplemente, si hablamos de esa nada que ni tan solo contiene espacio, no puede extraerse ninguna conclusión experimental sobre la misma, porque jamás se ha observado. Y tan legítimo es afirmar que las cosas pueden surgir de esa nada absoluta como afirmar lo contrario. Bien, llegados a este punto, la pregunta es, ¿creo yo que el universo surgiera de la nada? Lo cierto es que plantearlo así puede llegar a ser algo confuso. Cuando a alguien se le dice que el universo surgió de la nada, esa persona tiende a imaginar una nada inicial, anterior al universo. Y entonces, repentinamente, de esa nada inicial, anterior al universo, emana misteriosamente una explosión y todo aparece en un instante. La idea que yo tengo al respecto difiere bastante de ese escenario. Para empezar, no imagino una nada anterior al universo, porque ni siquiera tengo constancia de que exista un tiempo anterior al universo. El tiempo mismo no tiene por qué ser eterno hacia el pasado, y pudo tener un efectivo origen en el Big Bang. Por otra parte, hemos de decir, y esto quizás lo desarrolle más en otro vídeo, pero hemos de decir que del Big Bang tenemos también constancia experimental, es decir, evidencia científica, tanto en el corrimiento hacia el rojo de la luz de las galaxias lejanas, como en la excesiva abundancia de elementos ligeros, tales como hidrógeno y helio, como en el fondo de radiación cósmica, la radiación de microondas. Todo esto infiere que hubo un fenómeno, llamémoslo el Big Bang, y que tuvo lugar hace 13.800 millones de años. Bien, pero volviendo al tema, el tiempo mismo pudo tener su origen en el Big Bang. Pudo no tenerlo, no podemos saber aquello que en teoría pudo hipotéticamente haber pasado antes del Big Bang, si es que hubo un antes, pero pudo no haber un antes. Pudo ser el momento inicial. Eso significaría que no hubo un instante anterior al universo, al Big Bang. No hubo un instante en el que no existiera nada para que después empezara a existir todo. Porque directamente no hubo instantes anteriores al universo, no hubo ningún minuto, ningún segundo, ninguna hora previa al Big Bang. Así pues, la respuesta a la pregunta ¿qué había antes del universo? La mejor respuesta quizás no sería antes del universo no había nada, sino que la mejor respuesta sería no existe un antes del universo. Si no hay tiempo, no hay antes. Así de simple. Entonces, es cierto que esto parece imposible de concebir para la mente humana, la ausencia de tiempo, porque nuestros pensamientos y nuestras imágenes mentales necesitan un tiempo para desarrollarse. Si yo le digo a alguien que intente pensar en la nada absoluta, a lo sumo podrá pensar en un inmenso espacio vacío totalmente negro. Es decir, en su pensamiento podrá eliminar la imagen de cualquier cuerpo físico, pero no podrá eliminar el tiempo. De hecho, hemos de decir que tampoco podrá eliminar el espacio, ya que imaginará un espacio totalmente negro y vacío. Así que espacio también habrá en su pensamiento, pero es que la clave es que no podrá imaginar una nada absoluta
librándose de la idea de tiempo. La imagen mental de ese espacio oscuro y vacío necesitará desarrollarse durante un lapso de tiempo. Lo imaginará durante 2 segundos, durante 3 segundos, 4, 5. Es decir, la persona no puede concebir mentalmente la ausencia de tiempo. Y por ese motivo, ¿por qué es tan difícil librarnos de la idea de tiempo? Por ese motivo es tan común automáticamente preguntarse por un antes del universo, como si siempre tuviera que haber un antes, como si seguro que el tiempo es eterno en cualquier dirección, porque no podemos imaginar la ausencia de tiempo, o por lo menos no podemos visualizarla. Podemos imaginarlo a un nivel mucho más abstracto, ¿no? Podemos entender que sea capaz de darse, pero no podemos visualizarla, esa idea. Pero el hecho de que no podamos visualizar algo no implica que ese algo sea imposible. Entonces, efectivamente, el tiempo pudo no ser eterno. Pudo tener su origen en el propio Big Bang. Entonces, hemos visto que no podemos afirmar categóricamente que sea imposible que algo surja de la nada. No solamente por el ejemplo observable de las fluctuaciones cuánticas y las partículas virtuales que aparecen en el espacio vacío, sino que incluso si hablamos de una nada absoluta, una nada que ni siquiera consista en espacio vacío, algo que es totalmente hipotético y que no hemos observado jamás, si hablamos de esa nada absoluta, tampoco podemos afirmar que de ella no pueda surgir algo. Esa absoluta nada que nunca hemos observado, en la que no solamente no hay materia, no hay cuerpos materiales, y no solamente no hay energía, sino que tampoco hay espacio, y ni siquiera hay tiempo, no hay dimensiones, y no hay ni siquiera ninguna ley física que la rija. Y quizá aquí esté la clave. Quizá aquí esté la clave, y este sea el punto más interesante que voy a desarrollar en toda esta parrafada de vídeo. Esa hipotética nada absoluta, la ausencia de absolutamente todo, que implica incluso la ausencia de cualesquiera leyes físicas, implicaría que si no hay ninguna ley física, no hay limitaciones. Y si no hay limitaciones, entonces puede surgir absolutamente todo. Bien, esto, si bien puede resultar chocante o absurdo, debe desarrollarse. ¿Podría ser esa anarquía esencial en la que hay una ausencia absoluta de leyes limitantes la que dé lugar a que todo pueda surgir, porque no hay ninguna limitación? Y en ausencia de leyes limitantes es igualmente probable la existencia de cualquier cosa. Ninguna cosa tiene más probabilidades de existir que cualquier otra. Puede existir tanto este universo concreto como otro universo totalmente distinto, como cualesquiera otros, como una infinidad de universos diversos, y sabemos que este existe, sabemos que este se ha dado, o por lo menos sé que yo existo y lo que yo observo existe. Entonces, de esa nada absoluta, que es anárquica, al no estar regida por nada, en ella vale absolutamente todo. Y como en ella vale absolutamente todo, de ella puede emanar cualquier cosa. Y entre todas las cosas que podrían surgir de esa nada sin leyes, entre las infinitas posibilidades, surge este universo concreto. Claro, aquí está la pregunta, ¿y por qué este universo concreto, con estas leyes físicas concretas, estas constantes concretas y estas condiciones concretas, por qué este universo y no otro? Y lo cierto es que no podemos asumir que este sea el único universo que existe. Eso es dar por hecho algo que realmente no podemos afirmar, no podemos tener ninguna certeza de ello. No estoy diciendo que la idea del multiverso que proponen físicos como Max Tegmark sea una idea demostrada o que sea innegablemente cierta, pues no es algo que yo pueda demostrar. Pero lo que sí que digo es que del mismo modo tampoco podemos demostrar lo contrario. No podemos afirmar que este sea seguro el único universo que existe. Podría ser, y bueno, estoy entendiendo universo como entorno caracterizado por una serie de constantes y leyes físicas. Entonces, podría ser
que de esa nada absoluta, anárquica, esa ausencia de leyes inicial, diera realmente lugar a la infinitud de universos, a todos los universos posibles, incluido este. Porque en esa nada anárquica no existe ninguna ley limitante que impida que nada pueda surgir. Y la existencia se da en tanto que no encuentra barreras ni limitaciones que la frenen. Por supuesto, los universos que surgen de esa nada absoluta sí que tienen sus propias limitaciones internas, es decir, sus propias leyes físicas internas, sus propias constantes, porque son precisamente estas leyes y constantes las que los definen como algo existente. Si no estuvieran definidos por este tipo de cosas, estarían totalmente indefinidos, y el hecho de estar indefinidos los haría inexistentes, los difuminaría en esa nada absoluta. Entonces, estos universos concretos, y en concreto el nuestro, es evidente que sí que están regidos por leyes físicas, y observamos esas leyes físicas y tenemos constancia experimental de ellas. Pero más allá de las fronteras del mismo, por hablar de una forma que podamos visualizar, más allá de esas fronteras no hay leyes. No hay leyes físicas y nada es imposible. Todo puede darse. Así que, para no enrollarme más, habiendo llegado a esta conclusión, y creo que ya me he enrollado bastante, de hecho, dejo este pensamiento sobre la hipotética nada absoluta y sobre si de ella podría, precisamente por carecer de leyes, de ella podría surgir cualquier posibilidad de existencia. Por hoy lo dejamos aquí. En el próximo vídeo intentaré hablar de algo un poco más concreto, menos abstracto, aunque solo un poco. Por el momento, gracias por vuestro tiempo y buenos días, tardes, noches.